Bienvenidos al 10º estudio del libro de Hebreos. Estamos mirando en capítulo 9 esta semana. Sí, estamos tardando un poquito en otro capítulo que nos duró 2 semanas, pero hoy vamos a estar mirando el capítulo 9 del libro de Hebreos. Les digo que la primera vez que comencé a leer este capítulo, tuve que parar y esta semana pasé un tiempo buscando en comentarios las respuestas de algo que me salió mal, que estaba equivocado algo. Y la verdad es tuve que buscar en 9 comentarios porque, mire, a 6, la séptima por fin se dio cuenta, habló de ello. Los primeros 6 no dijeron nada acerca de esto y era algo que yo pensaba que era bastante importante. Y el octavo no dijo nada y el noveno también, porque yo quería ver que asegurar que había por lo menos más que uno que hablaba de este caso. Vamos a ver qué es lo que me hizo pensar doble, pensar a buscar una respuesta. Pues, permiso, mi garganta está haciendo cosas locas hoy. Pues, capítulo 9 del libro de Hebreos. Vamos a mirar a versículos 1 al 5 para comenzar. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto para toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima de la arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Ok. Esta es la parte donde yo me paré y dije, hay algo equivocado aquí. Un momentito. Déjame buscar. Pues yo tengo un libro acerca del templo en Jerusalén, pero porque el tabernáculo fue hecho antes que el templo es algo fijo y esto era más tienda de campaña. Este es el tabernáculo terrenal, el santuario terrenal. Y este es donde esto es la parte de afuera, donde hacen los sacrificios y tienen el agua para purificarse, para entrar al lugar santo y santísimo. Y vamos a quitar la vela, el techo. Y aquí vemos en esta parte el lugar santo y aquí atrás el lugar santísimo. La primera vela, la segunda vela. ¿Bien? ¿Se pueden ver eso? Voy a enseñarlo un poquito más cerca. Ahora, yo voy a leer esto una vez más y a ver si notas qué me hizo parar. ¿Bien? Ok. Comenzando con versículo 2. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo.
el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Paramos ahí. ¿Qué hay mal? ¿Qué? ¿Por qué paré a leer eso? Note, en el lugar santo estaban el candelabro y, y la mesa con los panes consagrados. Había 12 panes representando las 12 tribus de Israel que se cambiaba cada domingo, bueno, cada sábado. Los tenían que cambiar para panes frescos. Pero esto está aquí. El altar del incienso está frente o detrás de la segunda cortina. Un momentito. Algo está mal en esto. ¿Hebreos o aquí? ¿Qué es? Y eso es donde comencé a ir en la búsqueda. Primero, vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 30. Comenzando con versículo 1. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos. Y ponle una moldura de oro alrededor. Ponlo también los 2 anillos de oro. Versículo 6. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Otra vez. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto. Este dibujo está bien, porque eso es lo que Dios manda. Aquí está frente a la vela, a la cortina. Pues entonces, ¿qué está sucediendo en Hebreos? Está equivocado este hombre, el que lo escribió. ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa esto? Pues, como dije, fue en búsqueda y encontré 2 comentarios de los 9. 7 ni mencionan dónde queda este incienso. Simplemente describen qué es el altar de incienso. Pero los 2 que sí hablan de ello, uno es muy teológico, con muchas palabrotas, pero lo busqué y tomé una foto de la descripción y no la voy a tratar, está en inglés por supuesto, no la voy a tratar de traducir porque están todo eso, sí, no. Pero básicamente lo que nos dice es que la palabra que se usa aquí, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito mayormente, por algunas partes en otros idiomas, pero mayormente en griego, porque eso era el idioma que la persona educada leía. Y fue escrita en griego. Y la palabra que se usa aquí, donde dice el cual tenía el altar de oro para el incienso, esa palabra ahí
en el griego es thumiaterio. Permiso, perdón. Thumiaterion, que simplemente significa un instrumento o un lugar conectado a la ofrenda de incienso. Ok, pues ¿qué es? También nos dice que muchas veces la traducción que usan para mejor entender el libro de Hebreos ha sido la traducción del Antiguo Testamento en griego. Y que normalmente cuando hay una pregunta en Hebreos pueden encontrar la información, la misma palabra en griego aquí que en el Antiguo Testamento para mejor entender qué significa. Pero esta palabra no es la palabra que se usa en Éxodo, cuando habla del altar de incienso, pero sí es la palabra que se usa en otras partes de la Biblia. Déjame buscar Ezequiel. Ezequiel 8:11, que dice, a ver, 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragante nube de incienso. Incensario. Esa es la otra palabra. La palabra griega thumiaterion puede traducirse como se dijo aquí, incensario, es una nueva palabra para mí, o altar de incienso. Pues como no usan esa palabra en Éxodo, y las dos veces que se usa en el Antiguo Testamento es hablando de esa, déjame buscarlo otra vez, el incensario, hay unos que dicen, eso es lo que él estaba pensando, el autor de Hebreos estaba hablando de un incensario y no el altar. Ok, muy bien. Pero ¿por qué está hablando de un incensario? Porque los reglamentos, las leyes acerca del lugar santísimo incluye que solo una persona puede entrar una vez al año, un día al año, y ese es el sumo sacerdote. Y hablamos de eso el estudio pasado. Si lo faltaste, vuelve atrás para ver acerca de este sumo sacerdote y qué hace el día de ¿cómo se dice? Atonement. No recuerdo la palabra. Tengo que escribir más palabras en mis notas para tenerlas al frente de la mente. El día más santo del calendario judío. Es el día cuando el sumo sacerdote, cuando los sacerdotes hacen un sacrificio para el pecado del sumo sacerdote y entonces otro sacrificio para los pecados de la nación que han cumplido en el último año. Y vamos a mencionar un poco más de eso. Pero ese día es el único día que el sumo sacerdote puede entrar atrás y lo que Dios mandaba que hicieran era
que el sumo sacerdote entraba con sangre del sacrificio que él hizo para sus mismos pecados, el animal que mataron para él, y echaba sangre sobre el altar de Dios, representando que yo, el sumo sacerdote, he pedido perdón por mis pecados y he sacrificado un animal para tomar el lugar mío. Y entonces volvía otra vez con la sangre del sacrificio para el pueblo y echaba la sangre otra vez en esa forma. Pero no hay nada de trayendo incienso adentro en un incensario. Eso no era nada de lo que Dios había dicho. Pero a estudiarlo vemos que los judíos, como hombres normales, como nosotros todos los humanos, nos gusta añadir permiso. Si no tuviera 16 minutos estaría parando para cambiar algo. Pero eso, vamos a ver si puedo seguir. Creo que necesito agua. Vuelvo enseguida. Ay, permiso, perdón. Muy bien. No tengo mucha agua ahí adentro. Debería de haberlo llenado. Pues habían añadido la costumbre del sumo sacerdote tomar incienso del altar, ponerlo en un incensario y llevarlo con él ahí atrás en ese mismo día de consagración. Pues ahora cualquier judío de ese tiempo hubiera conocido esta costumbre, porque ya había llegado a ser una costumbre conocida. Pero entonces la pregunta es, ¿él faltó algo? Si eso es lo que el autor de Hebreos estaba pensando, no mencionó el altar de incienso afuera, en el lugar santo. Si él está separando estas dos cosas, él no lo ha cambiado, no lo ha mencionado, solamente menciona el candelabro y la mesa con los panes. Pues, el otro comentario, un poquito más, palabras más comunes. Erudites debaten si el autor de Hebreos parece poner el altar del incienso dentro del lugar santísimo en vez de afuera en el lugar santo, pero algunos dicen que él estaba equivocado. Pero eso es absurdo. Cada judío conoce el arreglo de las piezas básicas en el tabernáculo. Algunos dicen que refiere no al altar, pero al incensario que los sacerdotes usaban para llevar incienso al lugar santísimo en ese día de santificación. Cuando el autor, y este comentario dice, eso tiene que ser lo que el autor está en cual está refiriendo. Obviamente lo tenía en mente. La palabra griega que se usa en el Septuaginto, pero cuando el autor omite mencionar esta pieza importante en el lugar santo del altar de incienso,
¿qué pensamos ahora? Probablemente la mejor solución es que el autor está conectando la función litúrgica del altar del incienso con la asociación cerca al lugar santísimo en el día de santificación, que también es como una conexión que vemos en Apocalipsis capítulo 8 versículo 3, donde el altar de incienso que representa las oraciones de los santos está frente el trono. Vamos a mirar a Apocalipsis porque, como dije, yo estaba buscando y buscando qué es lo que la Biblia nos dice, qué es lo que otros están discutiendo. So, vamos a mirar a versículos 3 y 4 de capítulo 8 de Apocalipsis. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo de incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Aquí están hablando de que el altar de incienso está frente al trono y que hay un incensario que el ángel toma de el incienso y lo pone en el incensario y el humo sube al trono. Entonces, vamos a volver a Hebreos. Hebreos está escrito después de la muerte y resurrección de Jesús, como 30 y pico años después. Y nosotros hemos leído, y si se lee cuando Jesús muere sobre la cruz, la cortina en el templo se rompe de arriba para abajo, como es que Dios los está rompiendo, no un hombre de abajo para arriba, que Dios lo está rompiendo. Y cuando eso ocurre, el altar del incienso está ahí mismo, frente al arca de compromiso, como es en el cielo, frente al trono de Dios, porque el arca del compromiso es representante del trono de Dios. Y ahora, cuando Jesús murió, abrió eso. Y ahora, la verdad es, no importa lo que estaba pensando el autor de Hebreos, porque los dos son ciertos. Porque ahora en el verdadero templo, el altar de incienso y el incensario, todos están ahí frente al altar de Dios. Y el humo del incienso está subiendo a Dios. No importa, porque ya no hay cortina. Que Jesús resolvió la separación del hombre con Dios. Ahora podemos venir a la presencia de Dios. Ahora, yo tuve la oportunidad, ya hace 10 años, el mes pasado, a ir, el honor de ir a Israel. Y ahí compré un potecito del incienso, que la mezcla de lo que se usa para hacer el incienso del templo, los componentes de ese. Y aquí atrás se puede ver un sacerdote poniendo el incienso sobre el fuego en el altar de incienso. Y ahora mismo mi nariz tiene problemas en oler.
pero se puede oír. Yo huelo canela, es una de las más fuertes que puedo ver. Hay incienso, mira, hay en este pote. Pero es un incienso especial, específico solamente para el uso en el tabernáculo o en el cielo, en el templo verdadero, no la copia aquí en la tierra. Ok, hemos pasado mucho tiempo con esos 5 versículos. Ahora vamos a adelantar porque la verdad yo quería asegurar que entendemos lo que está ocurriendo, que algo que parece que está mal escrito, reconocer que hay un entendimiento detrás de ello, hay una razón. Pero vamos a seguir adelante con 6 a 10 y porque hay unos puntos mucho más importantes que esto, que necesitamos llegar a ello, que este capítulo tiene unos puntos muy importantes para nosotros cristianos. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Ok, en esos versículos estamos mirando el ejemplo de los sacrificios hechos en el templo o en el tabernáculo. Y como dije, somos sacerdotes una vez al año, pero el versículo que más me toca en los dos es en versículos 9 y 10. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí en el tabernáculo, en el templo, se ofrecen, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Por qué? Porque cada año se tiene que hacer otro sacrificio, otro sacrificio, otro sacrificio por sus pecados y por todas las memorias de todo lo que has hecho contra Dios. Y esto solamente son reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Todo se necesita reformar porque esto no es suficiente. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere algo mejor. Y eso se encuentra en la siguiente porción. Versículos 11 al 14. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabrios y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, todo tiempo, un rescate para todo tiempo.
La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, la Trinidad mencionada ahí, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Otra vez, la parte más importante, hay todo esto que es muy interesante. Cristo ha entrado al lugar santísimo verdadero, no la copia en la tierra hecha por seres humanos pecaminosos, pero en el lugar santísimo, en el cielo, está ahí con Dios, en la presencia de Dios. Mucho más importante es eso que lo que se está haciendo en el templo en Jerusalén en el tiempo que se escribió esto. Pero, clave, una de las cosas más importantes que yo encontré en este capítulo está aquí. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? Paramos ahí. El sacrificio de Jesús supera tanto la de la tierra, la terrenal, los sacrificios en el templo. Esos sacrificios solamente te hacen parecer santificados por afuera, pero esto es por adentro. El Espíritu Santo entra en nosotros, pero purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, que quitará esa necesidad, ese pensamiento, ese miedo o esa depresión que viene en mirar para atrás y ver todos los pecados que hemos hecho. Porque en los ojos de Dios, con el sacrificio de Cristo, aceptando el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, Dios no los recuerda más. Esos pecados han sido perdonados y yacen en el fondo de la mar, como dice el coro. No más, Él no nos reprochará. Mis pecados pasados son perdonados y yacen en el fondo de la mar. Hay algo en el Antiguo Testamento que quisiera leer. Viene de, creo que este es el de Salmo 103, versículo 12. Dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. De un lado a otro, de lo más lejos, nuestras transgresiones, nuestros pecados, Dios los ha tirado, echado. Pero también en el capítulo de la semana pasada, capítulo 8 de Hebreos, versículo 12, esta porción está refiriéndose a una porción en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, pero aquí en versículo 12, yo les perdonaré sus iniquidades, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nos está diciendo, cuando tú recibes el perdón de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, yo me olvido de todo eso, tu pasado ya está limpio. En los ojos de Dios, tu pasado está limpio. Cuando tú tomas tiempo pensando en ay, cómo fallé ahí, y si hubiera cambiado más,
si hubiera aceptado a Cristo más joven y todas esas penas que sentimos, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Satanás es el que nos acusa y nos acusa y nos acusa con todo nuestro pasado, y Dios está diciendo, no, yo no quiero, tu conciencia debe estar limpia. No tienes que preocuparte ni pensar nada de ello. No dejes que eso te aguante y que te deprime. No. En los ojos de Dios, Él nos ha dicho que nunca más me acordaré de sus pecados. Ya. ¿Por qué es que Satanás nos está tirando nos está acusando y haciéndonos recordar nuestro pasado que ha sido perdonado? 2 razones. A Él le encanta que nosotros sufrimos. Él quiere que sentimos mal. Sin caso, pero sí. Pero más importante es la última frase en versículo 14. Voy a ir en el medio otra vez. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, eso pasado, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Satanás no quiere que tú sirves al Dios viviente. Él quiere que tú estés tan preocupado de tu pasado y tus debilidades que no vas a sentir que puedes servir a Dios, que mereces servir a Dios. Pero Dios tiene un propósito para cada persona, y es nuestro deber olvidar, no dejar que Satanás nos recuerda, porque eso es el pasado que ha sido perdonado y Dios no se recuerda de ello. No, nunca Él lo va a mencionar a nosotros. Pero Él tiene un propósito para ti, una forma en que tú puedes servirle a Dios, al Dios viviente. Y Satanás no quiere eso. Vamos a seguir porque nos acabó el tiempo. Versículo 15. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Antes que aceptar a Cristo como Salvador, ese es el punto cuando aceptas el nuevo pacto. Antes de eso, todos estamos viviendo bajo la ley. Estamos fallando. Pero aquí, Él nos dice aquí, Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, porque ahora ese pacto ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos bajo un nuevo pacto. Mi garganta está seca. Seguimos, 16 al 22. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros juntos con agua, lana escarlata y ramos de hísopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan.
De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. El Antiguo Testamento llegó a ser válido con la muerte de esos becerros que mataron. El Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento entró a ser válido cuando Jesús murió. Y su muerte trajo el Nuevo Testamento, el nuevo compromiso con Dios. Tenía que haber una muerte. Sin sangre no hay perdón. Sin ser tocado por la sangre de Cristo, como los israelitas fueron tocados, rociados con la sangre de esos becerros. Ceremonialmente estaban limpios para afuera, pero nosotros por medio de Jesucristo podemos ser limpios por adentro, de ser conciencias limpias. Versículos 23 hasta el fin, 28. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y ese es el fin de ese capítulo. Y otra vez, la parte al final es la parte que más veo el mensaje de Dios. El mensaje de Dios durante todo este capítulo ha estado hablando de la pureza, la perfección que podemos recibir por medio de Cristo comparado a la forma humana, y cuán débil es la forma humana, pero cuán fuerte y poderoso es el sacrificio de Cristo, y que no tenemos que preocuparnos de nuestro pasado más. Ha sido pagado, ha sido limpiado, él roció toda la humanidad que acepta a él, porque eso es como dice al final, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La primera vez que él vino era para tomar todo nuestro pecado por sí mismo y morir por ese pecado. Pero la segunda vez que viene, cuando regresa, es para traer la salvación a quienes lo esperan. Tienes que estar fijando en Cristo, esperando su llegada. Porque el momento que Él llega, tú serás
santificado por completo. La salvación será completada porque estarás en el cielo con Dios. Esto es una promesa tanto más poderoso y un alivio mucho más profundo que podemos sentir. No tenemos la ansiedad de año tras año tras año preocuparnos de hacer un sacrificio en el templo para nuestros pecados de este último año y que realmente no tiene mucho poder, es simplemente enseñando que reconoces que Dios es el que puede salvar, pero nosotros tenemos a Jesucristo que una vez para todo tiempo y una vez para todos los que lo esperan, hay la salvación. Y eso es lo más profundo de este capítulo, que tu conciencia puede estar clara. El pasado ya no existe más. Ahora hay el presente en cual tú puedes servir al Dios viviente. Porque Cristo murió una vez para todo tiempo y para todos los que le aceptan. ¿Le has aceptado? Deje de preocuparte de tu pasado. Sigue para adelante en el poder del Espíritu Santo. Y Dios estará contigo en cada camino. Él tiene un propósito para ti. Él sabe cómo tú mejor puedes servirle a Él. Abre tu corazón. Abre tu mente a las posibilidades que Dios tiene para ti. Que Dios los bendiga y los cuida esta semana. Hasta la próxima, que el domingo que viene es Domingo de Palmas. Si estás mirando estos, el horario en cual estoy haciendo. Y vamos a estar mirando el capítulo 10, que habla de ese sacrificio de Cristo y perseverancia. Nuestra perseverancia. Creo que es un buen estudio para la Semana Santa, para estar preparado para eso, para mirar y tomar parte en la Semana Santa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao.